Gracias por sintonizar nuestro programa y gracias a ustedes, queridos amigos, por su amabilidad y por sus opiniones en sus cartas. Me siento bendecido y animado cuando la gente me dice que la palabra de Dios bendice sus vidas. Después de todo, yo solo soy un ministro de la palabra de Dios. Todo lo que puedo decir es porque así lo dijo el Señor. Esto me anima y lo aprecio profundamente. Gracias una vez más por sus oraciones y ofrendas. Pero antes de comenzar con el estudio, acerquémonos al Señor en oración. Padre misericordioso, nos detenemos para agradecerte una vez más por tu Hijo, el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que es nuestro Maestro y por la Biblia, tu santa e infalible palabra. Dios, te pedimos que ministres a aquellos que forman parte de la familia radial, que tu palabra bendiga y edifique a tu pueblo y que llegue al corazón de aquellos que nunca han recibido al Señor Jesucristo. Que el programa de hoy sea especial. Querido Padre, ministra a aquellos hijos tuyos que tienen diferentes necesidades en esta hora. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro estudio sobre la impecabilidad de la persona de Cristo. Y repetimos la pregunta que en el programa anterior nos hacíamos. ¿Podía Cristo pecar? Habíamos dejado en el contraste de las naturalezas de Adán y de Cristo, la impecabilidad de Adán y la impecabilidad de Cristo. ¿Existió una diferencia cualitativa sobre la humanidad de Adán y la de Cristo? Yo digo que sí. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero él no era Dios manifestado en carne como lo fue Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Porque dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice Juan 1:14, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De ese modo vemos que la divina persona asumió un cuerpo humano. Cuando el Verbo fue hecho carne, asumió características humanas, pero reteniendo su deidad. Cuando la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, en 2 Corintios 5:19, no significa que Dios se convirtió en hombre, sino que Dios se unió al hombre. Ni la tentación ni la tendencia a pecar que causó la caída de Adán podían alcanzar a nuestro Señor Jesucristo. La impecabilidad de nuestro Señor no dependía simplemente de su voluntad, sino que formaba parte de su misma deidad, del hecho de que Cristo es Dios. Cristo es impecable en un sentido único, en el sentido en que ningún ser creado puede ser clasificado como impecable, incluyendo los ángeles, quienes mantuvieron su primer estado. Cada ser creado tiene la posibilidad de ser tentado, solo que Jesucristo está fuera de la posibilidad de tentación. La razón es que Él es el Dios creador y Dios es el único ser que no puede ser tentado. Lo leemos en Santiago 1:13. En Jesucristo, el Dios hombre, la deidad permaneció siendo deidad en toda su perfección. Ahora, observemos la unidad eterna entre el Padre y el Hijo. Este es un aspecto muy importante en la enseñanza de las Escrituras. Jesús dijo a los judíos en Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Existe una relación íntima y eterna entre el Padre y el Hijo, lo cual hace imposible que el Hijo haga algo que el Padre no pueda hacer. Son una misma persona en propósito y en obrar. En este pasaje de Juan 5:19, Jesús no está diciendo que Él tenga menos poder que el Padre y que pueda solo imitar al Padre. Lo que está diciendo es que la relación entre las personas en la deidad es tal que es imposible para una de ellas actuar separada de la otra. Aquí vemos la unidad de las tres personas de la bendita Trinidad. Las tres son coiguales y coeternas. Si Cristo no es Dios, entonces el Padre no es Dios. Si Cristo fuera blasfemo, como dicen sus enemigos, entonces el Padre sería también blasfemo.
Jesús dijo literalmente que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. En otras palabras, lo que Él hace, lo hace con el Padre. Jesús dijo en Juan 10:30, yo y mi Padre uno somos. La interpretación que los judíos dieron a esto es la misma que Él quiso que tuvieran, es decir, que Él es Dios. De manera que si el Hijo pudiera pecar, entonces el Padre también. Pero como Dios no puede ser tentado por el mal, de acuerdo a Santiago 1:13, entonces ninguna de las tres personas de la deidad puede ser tentada por el mal. En esta distinción, Cristo enfrentó la tentación diferente a los otros hombres. ¿Por qué no pecó Cristo? La respuesta bíblica a esta pregunta está establecida en términos tan claros que cualquiera puede entenderlos. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Este versículo dice que nosotros somos pecadores. Ahora, no somos pecadores por cometer pecados, sino que cometemos pecados porque somos pecadores. Esto es porque el principio del pecado es parte de nosotros. Tenemos la naturaleza pecaminosa. Por un hombre, Adán, el pecado, es decir, el principio de pecado, entró en el mundo. Lo dice Romanos 5:12. Y leemos en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, lea nuevamente 1 de Juan 3:5. Usted verá estas palabras, en Él, es decir, en Cristo no hay pecado. La palabra pecado en singular se refiere aquí al principio de pecado o a la naturaleza pecadora. El principio de pecado nunca fue parte de la humanidad de Cristo. Nosotros somos concebidos y nacemos de padres que tienen la naturaleza pecadora. A esto se refería David en el Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero, amigos, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y por lo tanto era perfecto en santidad y justicia de acuerdo a Mateo 1:20 y Lucas 1:34 y 35. El Señor Jesucristo era santo cuando fue concebido. Adán nunca fue llamado santo. Debido a que Jesús no poseía la naturaleza pecadora, no había nada en él que respondiera al pecado. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora el punto en este pasaje y la verdadera fuerza de la afirmación está en la palabra corporalmente. ¿Sabe una cosa? Esta palabra en el texto griego es de primordial importancia y está enfatizada en el texto. La herejía gnóstica, la cual había invadido Colosas, decía que Cristo no era completamente Dios. Sin embargo, este versículo prueba concluyentemente que cuando Dios el Hijo dejó el cielo para convertirse en un hombre, no dejó nada de Él mismo en el cielo. Y todo lo que Él era en la eternidad pasada como Dios, lo retuvo en su encarnación. Leemos allí, en Él habita. Y esa palabra habita significa habitar permanentemente. Es que en Él habitaba y habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. En Cristo permanentemente habita la totalidad de los atributos de la deidad. En ningún momento Cristo como hombre llegó a ser menos de lo que era antes de su encarnación. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Decir que Cristo pudo haber pecado es decir que Dios podía pecar. Apoyando el punto de vista de que Cristo podría haber pecado, algunos creen que en su encarnación, es decir, cuando Él dejó el cielo para convertirse en un hombre, Él se despojó del atributo de impecabilidad. Cuando nuestro Señor Jesús vino del cielo, Él no dejó nada de sí mismo allá en el cielo, mi amigo. Filipenses 2:7 dice que se despojó a sí mismo. La palabra griega kenosis significa se vació a sí mismo. Ahora, ¿qué significa el vaciarse a sí mismo? Ciertamente, Jesús no dejó nada de su deidad en el cielo. Queridos amigos, nada quedó en el cielo cuando Cristo vino a la tierra.
Cristo fue impecable en el cielo antes de su encarnación y fue impecable durante su estadía en la tierra y continúa siendo impecable en el presente. Dios es inmutable. Esto significa que no puede cambiar. Si Jesucristo pudiera haber pecado mientras estaba acá en la tierra, entonces Él podría pecar en el cielo ahora. No, de ninguna manera. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Filipenses 2:7 vemos que Cristo fue hecho a la semejanza de los hombres. Ahora, por favor, no interpreten este pasaje que Cristo asumió la naturaleza pecaminosa del hombre. Aunque Él es esencialmente Dios, en su apariencia era igual a cualquier hombre. Su humanidad era genuina. En su infinita humillación del cielo a la tierra, Él se cubrió de humanidad sin pecado. Leyendo Filipenses 2:7, uno puede llegar a la conclusión equivocada de atribuir a Cristo una deidad incompleta. Cristo no abandonó ninguno de sus atributos divinos, ni tampoco en ningún sentido su gloria fue dejada de lado. Esto lo comprobamos en el Monte de la Transfiguración, en Mateo 17:1 y 2. Y también leemos en Hebreos 2:14 que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, de la misma carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahora, aquí tenemos al Verbo eterno, Cristo, convirtiéndose en carne. Por favor, observe las palabras carne y sangre. Están juntas no menos de 5 veces en el Nuevo Testamento y siempre se usan con respecto al cuerpo humano. Encontrará estas palabras en Mateo 16:17, en 1 Corintios 15:50, en Gálatas 1:16 y Efesios 6:12. Ahora, aquí en Hebreos 2:14 se nos dice que nuestro Señor voluntariamente vino del cielo para convertirse en hombre, un hombre de carne y huesos. Pero se guardó de participar del veneno del pecado, el cual contaminó la humanidad toda. Hay una diferencia entre dos palabras griegas que se utilizan aquí, la cual no debe ser pasada por alto. La palabra participante se refiere a 2 o más personas que comparten en común o igualmente una con la otra. Nosotros, que somos los hijos en este pasaje, no tenemos opción en lo que compartimos. Por lo tanto, nos convertimos en participantes de la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero este no era el caso del Señor Jesucristo. Él tenía otra opción. El otro significado de la palabra participar es elegir una porción del total. Como ve, nosotros no teníamos opción, por lo tanto, nos convertimos en participantes de toda la naturaleza humana con su pecado y corrupción. Pero por otro lado, el Señor Jesús tomó parte de nuestra humanidad. ¿Y qué parte tomó? Tomó la carne y la sangre, las cuales no tenían el virus del pecado, por así decirlo. Yo creo que el Espíritu Santo guardó cuidadosamente la doctrina de la impecabilidad de Cristo en la elección de las 2 palabras diferentes que encontramos en Hebreos 2:14. Jesús se identificó con la humanidad, pero solo en un sentido limitado. Él dijo al Padre en Hebreos 10:5, me preparaste cuerpo. Dios había planeado y preparado un cuerpo para su Hijo, no por medio de las llamadas leyes naturales de la procreación, sino por el poder sobrenatural de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo preparó ese cuerpo, por lo tanto, de ninguna manera podía estar sujeto a la depravación, corrupción, ni tentación que acontecieron a nuestra naturaleza. Siendo Dios, Cristo era perfecto en santidad y justicia, y por lo tanto, mis amigos, Él no podía pecar. Otro pasaje significativo en la epístola a los Hebreos sostiene la doctrina de la impecabilidad de Cristo. En Hebreos 4:15 leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, están aquellos que insisten en que Cristo pudo haber pecado e intentan sostener su punto de vista con este texto de Hebreos 4:15. Ellos citan estas palabras, Él fue tentado en todos los sentidos igual que nosotros. Pero amigos, esto no es lo que dice el versículo. Observe nuevamente Hebreos 4:15.
dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si omitimos la frase pero sin pecado, se pierde el verdadero significado del versículo. La frase pero sin pecado significa literalmente apartado de pecado o exceptuado del pecado. Simplemente significa que no hay conexión con el pecado, una ausencia total de pecado. Ahora, alguno puede preguntar, ¿en qué puntos fue Cristo tentado como nosotros? Bien, es una buena pregunta. Hay 3 puntos en los cuales Satanás ataca al hombre: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo leemos en 1 de Juan 2:16. Ahora, debemos tener en mente el hecho de que los 3 puntos de ataque en contra de Cristo eran desde afuera. Es decir, que no había naturaleza caída en Cristo que pudiera llevarlo a desear satisfacer esa tentación. Respecto a toda la descendencia de Adán se dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo leemos en Santiago 1:14. El diablo atacó a Jesús desde 3 puntos: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero en Cristo no había aquel pecado innato y aquella naturaleza caída que le permitiera abrir la puerta para que Satanás lo sobrepasara. El Señor Jesucristo no tenía una inclinación interior hacia el mal. Su tentación no podía resultar en pecado. Por otro lado, tentada en estos 3 puntos, Eva sí cayó completamente. Se rindió al deseo de la carne. Este deseo fue incitado en Eva cuando ella vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. Génesis 3:6 dice así: el deseo de los ojos fue incitado cuando ella vio que era agradable a los ojos el fruto. La vanagloria de la vida fue incitada en ella cuando Eva vio que era un árbol que podía darle sabiduría. Lo leemos en Génesis 3:6. Así vemos que Eva falló en los 3 aspectos de la tentación. Pero al ser tentado en estos 3 aspectos, Cristo no cayó. El deseo de la carne estaba presente en las palabras de Satanás cuando dijo: ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Luego el deseo de los ojos estaba presente cuando le mostró al Señor todos los reinos de este mundo. Y la vanagloria de la vida estaba presente cuando el diablo dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Pero Cristo enfrentó cada tentación con la palabra de Dios. Fue tentado en estos 3 puntos igual que nosotros, pero el diablo no pudo hacerlo caer en ninguno de ellos. Si nuestro Señor pudiera haber pecado, entonces podría haber cometido todos y cada uno de los pecados. ¿Quién está calificado para decir cuáles pecados podría haber cometido y cuáles no? Si Cristo hubiese podido pecar, ciertamente podría haber mentido, y mentir es un pecado común en los hombres. En Hebreos 6:18 la Biblia establece que es imposible que Dios peque. Como Jesús es Dios, Él no podía mentir simplemente porque no podía pecar. Cualquiera que esté preparado para aceptar el hecho de que Cristo no pecó, no tendrá problemas en asumir la posición de que Él no podía pecar. Después de todo, cuando consideramos la impecabilidad de Cristo, debemos asumirla positivamente en relación con su santidad. ¿Sabe una cosa? Esto es un hecho que aún los demonios conocen. Uno de ellos le dijo a Jesús: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Lo leemos en Lucas 4:34. ¿Estaba nuestro Señor Jesucristo caracterizado por no ser capaz de pecar? Amigos míos, yo me apego al hecho de que Jesucristo no fue capaz de pecar. Y quiero hacer esta afirmación y la hago después de mucho pensar. Yo no podría confiar mi destino eterno a uno que pudiera ser vencido por la tentación. Cristo era y es impecable. Fue impecable en la tierra y no podía pecar. Ahora quiero considerar la tentación de Cristo en el desierto, y este es un punto muy importante en este estudio porque están aquellos que dicen: ¿qué sentido entonces tiene la tentación? ¿Por qué Dios permitió que el diablo tentara a Jesús en estos 3 puntos si él no podía haber sucumbido a la tentación? Bien, veamos este pasaje y veamos lo que ellos enseñan exactamente.
Vamos a considerar entonces la tentación de Cristo en el desierto. Aunque veo que el tiempo ha avanzado y solo tenemos unos pocos minutos para comenzar con esta fase del estudio, bueno, están aquellos que se rehúsan a aceptar la impecabilidad de Cristo debido a su tentación en el desierto. Sostienen que el simple hecho de la tentación presupone dos alternativas: pecar o no pecar. Nos dicen que la tentación no era real y que por lo tanto no tenía sentido que Cristo no pudiera haber pecado. Una persona que no puede pecar, dicen ellos, no puede ser tentada. Pero yo hago esta pregunta: ¿sostienen estas mismas personas que una fortaleza que no puede ser derribada tampoco puede ser atacada? Yo creo que no. Esta es una fortaleza impenetrable, no puede ser derribada, pero ¿puede ser atacada? Por supuesto que sí. ¿Es ese ataque menos real porque no pueda ser derribada? Por supuesto que no. Y aún esas mismas personas dirán de Cristo que Él no pecó, pero no estarán de acuerdo con el hecho de que Él no era capaz de pecar. Yo creo que la tentación del Señor fue real, pero también creo que no había posibilidad de que tuviera éxito la tentación. La palabra tentar no siempre posee un sentido malo, como por ejemplo ser inducido a involucrarse en alguna forma de inmoralidad. En el Nuevo Testamento la palabra tentar también significa probar. Cuando la Escritura dice Dios probó a Abraham en Génesis 21:1, Él simplemente le ordenó ofrecer a su hijo Isaac, y significa que Dios tenía un doble propósito. Primero intentaba probar la fe y la obediencia de Abraham, y segundo, quería fortalecer a Abraham por medio de la prueba. La epístola a los Hebreos, en referencia a este hecho, dice en capítulo 11 y versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y en Génesis 21:1 leemos, probó Dios a Abraham. Pero el Nuevo Testamento arroja luz sobre la palabra tentar, porque dice, por la fe Abraham cuando fue probado. Él fue probado, eso era una prueba. Dios no estaba diciéndole a Abraham que cometiera alguna clase de mal. Dios no iba a permitirle matar a su hijo, simplemente era la prueba de la fe de Abraham. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Repito, lo leemos en 1 de Pedro 1:7. Mencioné estos pasajes simplemente para mostrar que la tentación puede referirse a una prueba, a una dificultad, aparte de la tentación a hacer lo malo. Dios puede probarnos, pero nunca nos tentará a pecar. Porque leemos en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Queridos amigos, no podemos culpar a Dios de nuestros pecados. No podemos acusar a Dios de permitirnos estar en cierta situación en que cometimos pecado. Eso está mal. Ningún hombre diga que fue tentado por Dios. Bueno, nuestro tiempo ha concluido. Hacemos aquí un punto de pausa y continuaremos si Dios quiere. Permítame hacer un llamado a mi audiencia en este momento. Amigo, si usted no es salvo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. El impecable Hijo de Dios es el Salvador de todo pecador que cree, sí, como usted y como yo. No se demore en hacer esta decisión tan importante. Hágala ahora mismo. Acepte a Cristo como su Salvador personal. Si Dios lo permite, nos encontramos en nuestro próximo programa para continuar con este fascinante tema, la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador.